Seguimos en los saberes del pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan el presente y condicionan o configuran el futuro. En este segmento hoy hacemos un alto y un cambio por ahí un poco en el contenido. Los viernes solemos estar con la doctora Carla Lisbinki, que es parte de la Asociación Civil de Defensa Colectiva, en la que tratamos temas de derecho del consumidor, de usuarios y consumidores, de temas de discriminación, de temas ambientales. Los temas ambientales los tratamos ayer, tuvimos la presencia del ingeniero Gastón Medina, un profesional que se dedica a estudios de impacto ambiental y venía para promocionar su conversatorio que tuvo lugar en el Consejo Profesional de Ingeniería respecto de la necesidad, obviamente porque es una ley, ahí está incorporado en la legislación la necesidad de que haya a cualquier actividad un estudio de impacto ambiental, y tomaba como un caso testigo en el conversatorio el caso de la represa de Corpus, ¿no? Entonces, poniendo como caso que de una obra de alto impacto siempre va a tener, y que hay avances eventualmente en la ciencia, en la técnica y en la ciencia, que permiten mitigar, digamos, toda aquella actividad antrópica que genera algún impacto directo y fuerte en el medio ambiente. Para los que por ahí no jóvenes no recordarán, pero para los que somos un poco más grandes, en su momento hubo un plebiscito que habíamos explicado, que fue parte también de una coyuntura política, una interna en ese entonces del Partido Justicialista, pero que en principio había la idea de realizar un nuevo corte, una nueva represa en el Paraná, pero parece que la iban a ubicar a la altura de Itacua. Estamos hablando de 11, 10 kilómetros del puente internacional que une Posadas con Encarnación. Obviamente que eso generó un rechazo, no sé si masivo, pero sí con una mayoría bastante sólida, que a través de un plebiscito la provincia de Misiones decidió que no se realizara ningún tipo de represa en el Paraná medio, por decirlo de alguna manera. O sea, entre lo que queda el curso de agua entre el Yacyretá y Itaipú, que está un poco más arriba nomás de la confluencia con el Iguazú. Eso es interesante. Estuvimos hablando con Gastón. Hoy ya tenemos una charla un poco más política, porque las mismas circunstancias lo van pidiendo. El panorama, durante los últimos meses tuvimos una semana bastante convulsas, tanto en el plano político como en el plano económico. En el plano económico, lo que nosotros contamos siempre es el problema financiero, o sea, de ingreso de dólares que tiene la economía argentina, un problema ya que se va haciendo muy crónico, que tiene como un rebote, que es la inflación, un tema que va a afectarnos a todos, a nuestro bolsillo, y nos pega de manera directa, aparte con una canasta familiar cuyo nivel de precios de lo que es alimentos tiene una incidencia muy alta. En el plano político, tanto en el oficialismo, pero muy fuerte más en la oposición, y en el frente de Juntos para el Cambio, no se definían las candidaturas, y la medida institucional de las PASO generaba mucho ruido, mucha interna, hasta que se pudieron decantar los candidatos. Ya eso generó turbulencia, tanto en el oficialismo, porque el oficialismo tenía a un posible candidato como ministro de Economía que no lograba controlar el índice inflacionario, lo que provocaba un malestar social, que aparte es un socio minoritario del Frente de Todos, de Sergio Massa, máximo dirigente del Frente Renovador. Era un socio de alguna manera minoritario, no necesariamente riñón, a veces enfrentado, como también el otro socio del Frente de Todos, con la principal figura política del Frente, que era Cristina Kirchner, y con una gestión día a día que lo iba limando sus aspiraciones presidenciales. Hubo movimientos de lo que
conceptualizando de manera muy rápida, porque esto también da hasta para un seminario más que un programa. En la Argentina, algo que llamamos peronismo podríamos dividirlo en 4 partes. Hay un peronismo que representa a los trabajadores que están sindicalizados, los gremios, la CGT como institución. Hay un peronismo del interior, que es parte también de la misma génesis del peronismo. Tendríamos que ir ya al 45, pero hay un peronismo del interior que está representado básicamente con un poder territorial muy fuerte en gobernadores. Recordemos que las últimas elecciones determinaron que tanto el norte como el sur, excepción de la zona centro, están gobernados por provincias que podrían entrar dentro de esa definición de peronismo, dentro del Frente de Todos, o por lo menos aliados y afines. Después podríamos hablar de un tercer peronismo, o por lo menos los 2 nuevos sectores del peronismo, que es todo aquel voto progresista de clase media que antes se sentía referenciado con el alfonsinismo, después se sintió referenciado con el Frente Pante, con el Frepaso, hoy es lo que podríamos llamar kirchnerismo, y son aquellos a los cuales Cristina realmente los interpela. Y el último sector, un sector bastante novedoso, digamos, en la sociología, que son los desocupados organizados. Aquellos desocupados estructurales que están organizados o referenciados en lo que se llaman los movimientos sociales. Entonces podemos hablar de que el Frente de Todos, en su versión original, estaba dividido en 4 sectores muy marcados: CGT, gobernadores del interior o interior, el progresismo, y por otro lado los movimientos sociales, que de alguna manera dando organización a todos aquellos a los cuales el sistema capitalista lo está dejando afuera, lo está excluyendo. Son personas que no tienen, digamos, que no están incluidas en el sistema, como son todos los precarizados. Obviamente que crujió este frente, tiene cuestiones internas muy importantes, pero de alguna manera se fue acomodando. Y ayer jueves, por lo menos presentó, para las PASO, que son unas internas, presentó una fórmula, que es Guado de Pedro y Mansur. Uno representaría, por decirlo de alguna manera, captaría votos del kirchnerismo, y por otro lado, un representante de lo que sería el peronismo de la Liga de los Gobernadores, el peronismo del interior, en esa conceptualización que recién estuvimos hablando. Queda a ver qué va a hacer la CGT y queda a ver cómo van a jugar los movimientos sociales. Por el otro lado, en Juntos para el Cambio, con una interna muy fuerte, no solamente una interna muy fuerte, sino también territorialmente muy fuerte, disputándose espacios del país central, con mucha cantidad de votos, con una cantidad importante de votos, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y Córdoba, con problemas en sus elecciones. Pero también se va despejando el camino en 2 fórmulas: Bullrich por un lado y Larreta por el otro, 2 integrantes del PRO, pero el Frente Juntos para el Cambio, que incluye a más partidos, no es Schiaretti, pero más partidos, y básicamente con una estructura que le aporta el radicalismo, que estaría aportando las fórmulas vicepresidenciales de estas 2 fórmulas que irían a las PASO. Pero también es un frente que, si bien podría ser socialmente homogéneo, ideológicamente está crujiendo, porque de a poco el Frente Juntos para el Cambio se están yendo los polos hacia la izquierda, digamos más hacia el centro, y el caso de Bullrich hacia una derecha, hacia una extrema derecha, básicamente por algunos planteos que complican inclusive la situación con el hecho coyuntural que está sucediendo en Jujuy respecto de las marchas de protesta que hay entre pueblos originarios, docentes, en contra de la reforma constitucional, con todo lo polémica que es y todos los hechos que sucedieron. Todavía creo que la ciudad de Jujuy se encuentra aislada por cortes.
A pesar de ello, el panorama político que estuvimos hablando, el panorama político se está decantando con las figuras para tratar de darle un poco más de previsibilidad y eventualmente quiénes van a ser los que van a gobernar a partir del 10 de diciembre de este año. En el panorama político la situación es dura, pero controlada. Recién estuvimos acá hablando con Isabel Lorenzevi, que se referencia entre el Frente Renovador, y dijo, bueno, hay que mirar el vaso medio lleno, el medio vacío. Si bien Sergio Massa no pudo controlar la inflación, o no pudo bajarla a 3 puntos, como él le había dicho, por lo menos evitó, dada esta situación tan complicada en el escenario de falta de dólares, evitamos la hiperinflación, algo que para los que somos bastante grandes es conocido por lo que sucedió, digamos, en el último periodo del mandato de Alfonsín. Entonces, en lo político las cosas se van acomodando, pero en lo económico, en lo financiero, por ejemplo, noticia de esta semana fue la subida del Merval, la subida de las acciones argentinas y un mercado de valores, una bolsa de valores que parecería ser que está anticipando un 2024 mucho más venturoso, porque también hay dos cuestiones que se vienen, tanto en el plano económico como en el plano político, para el 2024. Probablemente en el plano político, en el plano social, el experimento de Jujuy puede hacer de cara adelante una manera de una política. Pero en lo económico hay dos buenas perspectivas, porque la sequía que afectaba a los cultivos de soja, que es el principal ítem exportador de la Argentina, se terminó, va a haber buenas lluvias, se espera para el año que viene una cosecha récord, se esperan alrededor de 40.000 millones de dólares, y se está solucionando, o empezando a solucionar quizás una de las cuestiones que más complicaban a lo que Matías Culfas llamó la tercera economía kirchnerista, que era respecto al tema de la energía, con la terminación del gasoducto de Néstor Kirchner, lo que permitiría un abastecimiento de gas, dejar de importar, y un ahorro de alrededor de, dicen los especialistas en energía, 4.000 millones de dólares al año. Entonces, la situación financiera del país para el próximo gobierno estaría un poco más saneada, pero lo que le restaría, sí, obviamente, es desmontar la bomba de tiempo que tiene la economía argentina con la cantidad de pesos que están circulando en el mercado y que no tienen ningún respaldo en reservas en dólares en el Banco Central. Haciendo un breve cuadro de situación, ahora sí, presentamos al invitado, le vamos a preguntar que nos cuente de él, que se presente, pero hagamos un pequeño currículum vitae. Nuestro invitado hoy es Fernando Urizar, es abogado, es un dirigente político, fue candidato en un sublema en las últimas elecciones, un sublema del Frente Renovador en las últimas elecciones municipales que hubo el 7 de mayo. Queda la palabra ahora a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Claudio. Gracias por invitarme. No, por favor. Un saludo grande a toda tu audiencia. Bueno, y un saludo muy fuerte le vamos a mandar a Adrián Chávez de FM Zapucay, que con él y gracias a él en el Duple estamos ya llegando, digamos, a toda la zona sur de la ciudad de Posadas. Fernando, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. Estamos viendo cómo se va resolviendo y cómo va decantando todo esto. Viste que en esta vorágine de cierre de lista uno nunca puede decir esto está terminado, porque recién mañana cierra, no sabemos qué va a pasar. El cierre de lista para las PASO cerraría mañana, sábado 24 a las 12 horas, ¿no? Sí, está todo está tan cambiante. Bueno, una situación o momentos como este, gran conflictividad, que vos lo expresaste muy bien. Es más, yo voy a acotarte otra cosa a vos. Y vale el sarcasmo en esta. Sí. Hay un peronismo que se construyó y que nació en un país que está ubicado geográficamente, o enclavado geográficamente, entre el Uruguay y la Argentina, se llama AMBA. Claro.
está ese peronismo, te faltó decir también, Sí, que es consecuencia, lamentablemente, de la reforma de la Constitución del 94, con la elección directa del presidente, sacando a la indirecta que se votaba, que hacía que las provincias tengamos voz y voto en el futuro. Y en la construcción nacional, bueno, lamentablemente tenemos ese peronismo que ahora se amplió. No es solo ese peronismo que está en el país del AMBA, también el Juntos por el Cambio que está en el país del AMBA. Y el interior, el otro país, que es la Argentina, que está al ladito, pero sí. muy influenciado por el país del AMBA, lleva de furgón de cola a tipos del interior, a candidatos del interior. Bueno, Que- la interna digamos, lo que sucedió Pero no solo con eso. Juntos por el Cambio cuando Larreta lo quiere incorporar a Schiaretti, cuando todo Juntos por el Cambio estaba jugando con un Pasa- candidato que era Luis Juez. Pasa en el peronismo del AMBA y pasa en Juntos por el Cambio del AMBA. Qué casualidad que todos los candidatos son porteños. Bueno, O eso es- construyeron su vida pública en la capital. y van saltando la General Paz Sí, ocupando que es diversos una cargos, ¿no? tomada de pelo a los bonaerenses, por supuesto. Pero viene pasando hace mucho tiempo. Sí. Ese tema lo trata en un libro que estoy terminando de leer y lo trata de manera muy inteligente, quizás uno de los periodistas más inteligentes que tiene la Argentina, que es Carlos Pañi. Yo creo que la columna de Horacio Berbisky los domingos, en su diario digital El Cohete a la Luna, y la columna de Pañi en La Nación Más los lunes a las 10 de la mañana, perdón, a las 10 de la noche, marcan de alguna manera la agenda del país y hace una reinterpretación del país. Entonces Carlos Pañi publica hace poco, una persona que publicó muy pocos libros, que es El Nudo, y en el cual comienza a contar justamente que el nudo de la Argentina es el conurbano o la conurbanización Del país. de la política del país, y obviamente rastrea, hace un rastro y hace una evolución histórica y dice que realmente porque yo creo que inclusive en la charla que nosotros tuvimos antes de comenzar a charlar, digamos, el off que tuvimos antes de empezar este bloque, comentamos que la idea de este programa es tratar de hacer una bajada de línea de la intoxicación informativa de los 34 canales de noticias que tenemos, de los 80 programas políticos que hay, que muchos de ellos se confunden inclusive con temas de espectáculos. Entonces hay Pero y esa aparte, información viene de un solo lugar, que es la ciudad de Buenos Aires. Claudio, no tienen ni idea del interior los periodistas de la capital. No tienen idea. Y tienen que hablar y tienen que rellenar, y cuando hablan generan sentido. Cuando yo veía los noticieros A ver. de las elecciones, y te doy el ejemplo Claro. clarito, por supuesto que hay algunos, ¿me entendés? Que sí, medianamente se tratan de informarse cómo funciona el interior, digamos, lo de San Luis. Por primera vez, ¿me entendés? 40... Era la misma pelea de los hermanos Adolfo, Hermano. solamente con colores distintos. Entonces por ahí salta alguno y dice, no, papá, no es tan así. Claro. No funciona eso. Oye, sí, mi ley es el gran... No, es un fenómeno del país del AMBA. Es más, desconoce y destrata al interior profundo que es este país. Sí. Esperemos. A ver, yo soy un convencido que los pueblos no se suicidan. No, sin duda. Bueno, Así que esto va va ahí. Bueno, a ir decantando y yo creo que va a de decantar las 10 favorablemente. elecciones, de las 10 elecciones que tuvimos, adelantadas, elecciones locales que tuvimos, adelantadas, de las 10 elecciones, en 8 ganaron los oficialismos, y en las 2, en las que no ganó el oficialismo, eran personas que habían sido gobernadores antes, o habían tenido cargos ejecutivos antes. Caso de Neuquén, que fue una interna del MPN, y bueno, el caso de San Luis, que es la interna de los hermanos A, Pero con el que fue vicegobernador, con el que fue gobernador, porque Poggi fue gobernador. Pero por de supuesto, totalmente. Pensás que es casualidad que las provincias desdoblen sus elecciones a nivel nacional Sí. para no contaminar, Bueno, para no contaminar las elecciones provinciales, porque es un hecho insoslayable que los intereses del kirchnerismo, que están nucleados en el AMBA,
en realidad en el conurbano, En el en el conurbano. segundo y tercer cordón. En el segundo y tercer cóndor, ¿Sí? exactamente. Estamos, ahí está la discusión. Y los muchachos estos de Juntos por el Cambio en la capital, que nos quieren hacer participar al país de su lucha fratricida. No, Sí. no señores, no tenemos por qué participar. Por eso, con mucha inteligencia, en este sentido, la renovación toma la decisión de desdoblar las elecciones y discutir nuestras verdades propias de la provincia. Y ahora vamos a ir a discutir lo nacional y vamos a plantear, por supuesto, también la defensa del federalismo. A ver, flaco, vamos a cambiar la coparticipación. No, yo quiero que todas estas leyes que ustedes, muchachos, a nivel nacional aprobaron en los últimos 20 años se coparticipen. Con eso resolvemos algunas cuestiones. Claro. Ahora, ¿se soluciona el tema económico que vos también planteaste y que Sergio está tratando de ordenar de esta manera? No. Sergio no puede hacer magia si no cambia lo macro. A ver, nosotros tenemos un capitalismo de empresa, no tenemos un capitalismo de mercado. ¿Pero por qué? Y tenemos un capitalismo A ver, muy Y, concentrado. y yo le quiero decir esto al pueblo de Posadas, que está escuchando esto. Los grandes planeros de este país no son esas pobres gente que reciben 2,50 por mes. Son los empresarios que vienen subsidiados hace 50 años, que no quieren Un una pequeño- economía de mercado. A ver, ya Sí, tenemos sí. gente afuera del sistema, sí, ya tenemos. Perfecto, vamos a la economía de mercado. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí es el corset en el que están metidos todos, incluido Sergio. Porque para hacer la economía de mercado, él tiene que dejar de lado los privilegios de su amigo Vasco de Mendiguren, por ejemplo. Bueno, te quería comentar, No es una, te quería comentar no es un- una cuestión simple. una idea por ahí para el vecino que esté, para el vecino que está escuchando, es También el cambiar el viaje a sistema China, financiero. el viaje a China, Massa va a buscar el famoso crédito swap, que es un crédito de una permuta de moneda contra moneda, porque en realidad es el dólar, y la posibilidad que se utilice, que los chinos te permiten utilizar, convertir parte de ese crédito que te dan en dólares, Y el déficit de balanza comercial que tenemos con los chinos. pero los primeros anotados, los que primero se anotaron para captar los fondos que traía ese swap, fueron justamente Nicky Caputo, íntimo amigo y hermano del alma de Macri, y Chernahovsky, los dos empresarios que manejan las ensambladoras de electrodomésticos Bueno, eso y sí. celulares en Tierra del Fuego. Iban a captar alrededor de 650 millones de dólares Esas de son ese swap. cuestiones que en algún momento la tenemos que resolver. Está claro que eso de Ushuaia es una guasada. No puede el país estar solventando a dos empresarios y a la política, porque de ahí se solventa la política nacional. Guarda, ¿eh? Exactamente. Esto no es, no es Entonces, un chiste esto. El escenario es este, y tratar, obviamente como comunicadores, lo que tratamos de poner en esta voz pequeña, esta radio comunitaria, pero ponerlo, para que el que esté escuchando diga, bueno, mirá, lo que pasó ahí fue para beneficiar a dos tipos, que ensamblan, Y al país del AMBA, a los ¿Qué? políticos del AMBA. electrodomésticos para que se puedan vender en cuotas en unas cadenas que vos sabés que también es el subsidio que tiene la clase media, porque en un escenario económico de altísima inflación todavía se puede financiar electrodomésticos, línea blanca, celulares, en 24 cuotas. Entonces el peso de eso en alguien tiene que recaer, y que recae en el Estado Nacional. Totalmente. Entonces, Totalmente. obviamente lo que tenemos que redefinirlo hacia adelante, y la verdadera discusión, así como lo planteaste vos, me parece es tratar de convertir esto en un capitalismo de empresa, en un verdadero capitalismo, en el cual vos necesitas, ¿cómo se te va a dar? Que vos tenés una red de pymes. La economía argentina hoy es una economía muy concentrada. Hoy el problema de la inflación se soluciona tranquilamente cuando te juntás con 10 tipos y le decís que son. Mira, el problema también, Claudio, es esto. Hay empresas micro y medianas en este país que no quieren salir de su situación porque facturan 10.000 pesos más y se van al bombo. Toda la rentabilidad que pueden llegar a tener. Va a ser captada por el Estado. Pero por supuesto, entonces no quieren crecer, no quieren pegar ese salto. Ese otro problema tenemos. Te había comentado que estoy haciendo un posgrado en desarrollo económico
en la Universidad Torcuato Di Tella. Y estamos estudiando justamente este tema. Justamente estamos en esto. Estamos charlando sobre esta situación. ¿Y cómo se viene? Son de economías regionales, por ejemplo, más que nada Hispanoamérica. Sí, a sí. mí no me gusta decir Latinoamérica, me gusta decir Hispanoamérica. Ujú. ¿Cómo resolvemos esto? Y está, como decía el general, para hacer una tortilla tenés que romper algunos Tenés que huevos. romper. Y sí. Ahora, ¿a quién lo vamos a romper? ¿Al pobre tipo que no llega a fin de mes? Ya no ¿O puedes vamos ajustar más. Hacia abajo no hay posibilidad de ajuste. Pero por supuesto que no. Por eso hace mucho más ruido lo que está pasando en Jujuy. Y esto está tapado, lo de las empresas está tapado, nadie cuenta. El pueblo no sabe esto. Por eso Bueno, te por digo lo menos que la gente que sí vive ahí se está en- protestando y una de las por eso cuestiones. una reestructuración macro. Bueno, yo tengo una doble, en términos emocionales con lo de Jujuy, tengo una doble visión. A mí me parece perfecto la protesta. Ahora, pero está claro que el pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes. No creo Bueno, eso en se la ve. manera violenta de hacer las cosas. Bueno, y es la necesidad. Bueno, No la primero, creo. constitucionalmente, tenemos un sistema representativo y constitucionalmente tenemos que los representantes Ahora, saldrán de también estructura de partidos políticos. La misma Constitución Nacional te dice, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. No tienen operatividad propia las leyes de la Constitución. Las vamos reglamentando en función de la coyuntura. Porque así, bueno, está claro que esto es lo más grave y es lo que más me duele a mí, digamos. Se hizo tan mal en este último tiempo las cosas. Se permitió que se rompan valores de convivencia en esta sociedad. Porque eso se permitió. Que hoy vos tenés el caldo de cultivo perfecto para que te violenten derechos adquiridos ya con anterioridad. Porque generaste un hartazgo tan grande en la sociedad que hoy se van a bancar cualquier cosa con tan de establecer un orden social. Lo que pasó en Salvador con Bukele es un ejemplo. Bueno, En un país pequeño, cómo fue, digamos, cómo, Claudio, más allá de las cuestiones, sí, señor, estoy de que acuerdo. uno pueda hablar de Bukele, hay que decir una cosa, bueno, mire, trató de monopolizar el uso de la violencia que estaba diseminado en una guerra de pandillas de ese país. Estoy de acuerdo. Sí, señor, es así. A ver, antes de venir a la radio estaba escuchando un programa nacional y decía, pues me quería poner más o menos al día, como no estuve todo el día en Posada, ayer no escuché ninguna noticia, me vas a tener que poner al día más o menos qué está pasando. Por la dinámica que está teniendo y la aceleración que tiene este proceso de cierre de listas, de presentación de candidatos y todo eso, independientemente de eso. Decía, la policía entró en una casa en Rosario y entró en la casa al lado, ¿me entendés? Se equivocaron de... ¿A vos te parece que se pueden equivocar de casa cuando tenés servicio inteligente? Cuando haces inteligencia. Vos tenés que hacer la inteligencia previa antes de entrar a una casa. ¿Se te puede escapar eso? Me imagino que todos esos muchachos, y desde el juez que dio la orden, ¿me entendés? El juez con un jury y los muchachos están con sumario. Es muy sospechoso. ¿Qué te parece, boludo? No se puede escapar esto. Imposible. Vos justo te equivocaste, o sea, le diste el tiempo a los otros para que rajen. Y fue interesante porque pudo eso viralizarse a través de la cámara de seguridad que tenía la casa, donde quedó registrado todo ese operativo, digamos. Estoy dando como un ejemplo, no creo que sea el eje de nuestro debate hoy, digamos, de esto que estamos charlando. Estoy dando como un ejemplo que todo está tergiversado. Es como que tenemos que volver a reordenar todo. Volver a reordenar y rediscutir todo. Ahora, está claro que hay un tiempo que se está yendo, se está terminando. Esa grieta gigante que existía entre las dos maneras de ver este país, eso se está terminando en la sociedad. Cristina y Macri, chao. Más allá de que yo consideré que ya cuando ganó Macri decía que era en el pasado, los dos. Macri recién electo, porque para mí Macri representa el pasado también. A ver. Y yo creo que entendieron también de alguna manera, porque esto no es una de cuestión, manera bastante curiosa,
Ambas figuras entendieron y dieron un paso atrás, y obviamente que todo este tema político que vimos ahora, todo este ruido respecto a las candidaturas, se notaba porque justamente los dos dirigentes más importantes y representativos del país habían dado un paso atrás. Ese vacío que se generó en la clase de dirigente hizo una pelea por la sucesión, pero, y hoy por hoy, si bien, aparte del mismo discurso de Cristina, es decir, vamos a darle paso a la generación diezmada, que se consolida ahora con la candidatura en las PASO con Guado de Pedro, y lo mismo ha hecho el Yo le quiero dar renunciamiento de paso a Macri. una generación con capacidad para llevar adelante Pero- los procesos de cambio que necesita este país. Pero me parece que se salteó No una por generación. por supuesto. No, Digamos, para terminar, no decir, por- como diciéndole, Cristina, con todo respeto, aguantá Sí. un poco porque nos está salteando a una generación. pero por supuesto. ¿Qué quiere que te diga? Sí, coincido con vos en ese análisis. Sí. Totalmente de acuerdo. Porque de alguna manera todos sabemos, o queda, por ejemplo, en el aire para una cierta percepción, algo que sucedió en una cena en la embajada norteamericana hace unos años, cuando una intervención de un embajador que yo no recuerdo desde Pruitt Braden, cuando armó el frente en contra de Perón en el 45, en realidad en el 46 fue la elección, en la cual Mark Stanley, actual embajador de Estados Unidos, en una cena, delante de todos, a Massa y a Larreta le dice: ¿cuándo se van a unir ustedes dos? Entonces así dejan afuera la política tóxica que generan o que representan Cristina y Mauricio Macri, ¿no? Obviamente que por una cuestión generacional serían los dos, Y ahí está. serían las dos No- figuras que no vendrían. la saques a la burra de ese esquema. Por una cuestión, Cristina tenía el discurso nomás. O mejor dicho, tiene el discurso setentista. Sí. La burra puso bomba. bueno, hay una persistencia. Ella va a venir a decir Patricia que es el es cambio. una persona a la que yo la conocí personalmente y militaba con un tío mío en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente que fue recomiendo ver la serie Diciembre de 2001, que está en una plataforma de streaming. En ese gobierno, en el gobierno de la Rúa, terminó siendo la única espada política que tuvo de la Rúa. Después ningún radical lo defendía de la Sí, Rúa. pero esto, a ver, Claudio, Pero digamos, siempre fue muy combativa. Pues, El esto tema no- es que hay una radicalización. esto no se cambia con fuerza. Bueno, No se cambia con es lo que se veníamos cambia diciendo con respecto persuasión. a lo que está sucediendo en Jujuy. Voy a ser un poco más, voy a tratar de ser, y en esto sí expresar una idea a los compañeros, al peronismo en esto. ¿Qué decía el general? Él utilizaba 3 términos como contenidos petros, intocables: justicia social, independencia económica y soberanía política. ¿Perfecto? Sí. Esos Libre, son justo y soberano. atemporales. Libre, justo y Ahora, soberano. está claro, ¿quién no quiere eso? Eso es atemporal. Claro. Ahora, todo el mundo pensaba, pero quien lo expresó fue él. Pero él dijo, la doctrina se tiene que ir adaptando al tiempo. Bueno, esa doctrina, que venimos con la misma, de hace, no había nacido yo, bueno, ya está. Pasó mucha agua bajo el puente, cayeron los países y los modelos que expresaban esos extremos, que hoy parece que nosotros vamos, no una generación atrás, 10 generaciones atrás, planteando cuestiones que no se discuten más en el mundo. Claro. Ni el capitalismo extremo que quería encarnar Macri o que jode Milei, ni lo que encarna Cristina. Chao, se terminó, nadie más discute. Está claro que en ese modelo cayó el muro y se terminó todo. Cayó. Ahora, después de los 90, cuando cae el muro, que muchos dicen, che, sí, pero Menem, eso sí, Menem, cómo el mundo se sintió perdido. Caía el muro de Berlín, nosotros estábamos parados en una tercera posición histórica, que lo tenemos desde la época de Irigoyen. Exactamente. O sea, muy acentuada en la política exacto, anterior sí, de sí, sí, Alfonsín, sí, digamos. sí, sí, sí.
Cae el muro, presidente que lo que lo continuó, preside. pero que lo continúan todos los próximos Sí, presidentes. sí. Cae el muro de Berlín, el mundo bipolar que conocíamos se convierte en unipolar, todos corrían a Estados Unidos. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros? ¿No íbamos a correr? Todos. Terminamos corriendo también. Por eso lo que vos no podés ser es tan liviano para analizar la historia. Por eso el revisionismo histórico de Retal, que a mí me molesta. Porque vos tenés que ponerte a analizar en contexto histórico. Claro. No 200 años. Sí, porque era malo Julio Argentino Roca. De un lado te dicen. Y del otro lado te dicen, no, cuando estaba Julio Argentino Roca éramos la tercera economía del planeta, no teníamos banco central y no, papá, pero tampoco teníamos moneda. Y los grandes terratenientes le pagaban al laborador le pagaban con unos tickets Con para que unos vaya y vales. compre en su propio supermercado. Pues, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos. Eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que empezar a analizar con criterio todo. Con criterio. Vuelvo a repetir. Y en esto, y capaz que voy a ser un poco más duro con estos términos. Lo que nosotros tenemos que dejar de ser es furgón de cola de una clase dirigente berreta que está instalada hoy en el AMBA. Que está referenciada en En la el ciudad AMBA. de Buenos Aires. Berreta, porque hay berreta. Y va a resolver los problemas de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Berreta. Y que no lo pueden resolver, ¿eh? Que no lo Porque vamos a cabe más pobreza, cabe más concentración, cabe más todo. Ahora, esos tipos Hay nos van a los decir... opositores a la reta, que es el tercer presupuesto del país. Es el tercer presupuesto por jurisdicción. Está el Estado Sí, sí, Nacional, sí, la sí, provincia sí. de Buenos Aires, Sí, sí. y el tercer presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Con infraestructura que le construyó el Estado Nacional, o sea, hospitales y todo eso. Que la siguen Sin poniendo. tener que tener gastos en justicia y policía, con ingresos con un nivel similar, o un estándar de vida similar al de un país desarrollado. La pregunta que le hacían los opositores, especialmente cuando se le plantaron, digamos, el peronismo de capital, se le planta en la última elección, pierden en la reelección de Larreta. Pero una de las cuestiones que decía era: ¿cuántos metros cuadrados de hospitales nuevos hay? ¿Cuántos metros cuadrados de escuelas nuevas hay? ¿Cuánto más se hizo? Desde que te ¿Cuántos pasaron? metros, cuántos kilómetros de líneas de subte hay? El que vaya medianamente a la ciudad de Buenos Aires verá que es una ciudad muy pintada. Entraron al cirujano plástico, nada más. Una cuestión estética. No te Que resolvieron el problema. Y algo casi de lo urbanístico que yo me di cuenta cuando vi eso. Buenos Aires tiene una realidad económica que no es digamos, parangonable ni con Córdoba, ni con Rosario, ni siquiera con Posadas. Así es. Es una ciudad que tiene ingresos altísimos, Así es. y una ciudad con ingresos altísimos, una ciudad casi de primer mundo, tiene, por ejemplo, un sistema de transporte público por debajo de la tierra. Porque los proyectos que están, por ejemplo, en la línea H, fue un proyecto que viene de los gobiernos de Andrés Ibarra, de Ibarra, y que fueron ejecutados por ¿cómo se llama? Tellerman, y que después lo siguió Macri y lo sigue el PRO. Pero el PRO, en 12 años de gobierno, lo que hizo la ciudad de Buenos Aires fue un maquillaje. El ejemplo del Metrobús, que originariamente fue planteada por la ONU como una solución para ciudades del tercer mundo y subdesarrollada de transporte masivo de pasajeros, y la aplica a la ciudad de Buenos Aires, es un despropósito. Porque lo único que se hace es mandar a las líneas de colectivo por una sola avenida exclusiva, digamos, por una avenida exclusiva, se pinta, se construye, se pone una farola, unos refugios, y por ahí se manda. Una ciudad con el nivel de ingresos, de recaudación que tiene, debería tener subte, debería tener una línea Todo. de subte muchísimo más frondosa que la que tiene actualmente, Coincido inclusive con vos. completamente desconectada, porque son todas líneas que confluyen hacia el Coincido centro con vos. y no hay posibilidad de interconexión. Pero, continuando con este tema, es algo que también se Y voy a planteaba. abonar, coincido con vos plenamente y Pero voy hay a algo que se abonar plantea a lo con que esto. es. Pasa lo que pasó en Chaco.
¿quién es el principal responsable político? Capitanich. Pasa lo que pasa en Jujuy. ¿A quién le apuntan, con razón o no? Algo A no, Morales. por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad de Buenos Aires fusiló a un chico que venía del entrenamiento del Sí, Club Barraca Central. Me acuerdo. Suele haber inundaciones periódicas, muere gente. No, Eso- nadie atribuye responsabilidades políticas al alcalde de la ciudad de Buenos Es Aires. lo que te quiero, a ver, abonando esto que me decís, vos escuchás a los periodistas de medios nacionales, que de la facción que sea, ¿no? De la facción que sea. Guarda, acá no estoy, de la facción que sea. Se miran solo el ombligo, por supuesto, y algunos te dicen, no, porque en tal provincia hace 20 años gobierna fulano de tal. Exactamente. En la capital federal, en primer lugar, hace 16 años gobierna Macri. El macrismo. Nadie dice. Ellos no dicen, nos quieren tomar de boludo a nosotros, ¿qué? O sea, cada vez nos dicen, no, ustedes los del interior son unos nabos que no saben votar. Votan recontra mal. Y ustedes, porteñitos, que en realidad no creo que sea... A ver, vuelvo a repetir, los pueblos no se suicidan. No es culpa ni el porteño, ni culpa... Es todo es todo lo que se transmite y lo transmiten mal para colmo. Mal. Y aparte la continuidad histórica, porque están todos juntos, viene de la Rúa cuando fue jefe de la ciudad autónoma y nunca más gobernó otro poder distinto a lo que fue el radicalismo y el PRO y Juntos por el Cambio, que están todos ahí. Ni Ahora, siquiera, ¿qué hicieron ni para ser siquiera distintos? ni siquiera el kirchnerismo, cuando tuvo la posibilidad de poder quedarse con la ciudad de Buenos Aires, decidió no Sí, hacerlo. porque se equivocó. No, se equivocó. Le erraron, era Tellerman el hombre, siguieron... se equivocaron. Tellerman, que hoy es director del Teatro Colón, yo creo que entrevista que tiene, en entrevista que desliza, muchachos, si ustedes hubiesen jugado conmigo, no tendríamos estos problemas. Pero independientemente de eso, vuelvo a repetirte. Sí, yo creo que la línea, hay un elefante acá y hay que mencionarlo, que es el problema, obviamente, de que la verdadera grieta en este país es el puerto versus el interior. La misma grieta No de cambió. hace 200 años. Nada, no cambió absolutamente nada. Digamos, uno tiene charlas con un montón de gente, con amigos, con familiares. En todas las sobremesas se cuelan los temas políticos y a veces es bastante cansador decirle, muchacho, deja de comprar los espejitos de colores que te grita un tarado en la tele. Ahora, es gracioso y voy a ser un poco burdo en esto. No, el bagallero el tipo Irigoyen. Claro. El bagallero el tipo Clorinda, el bagallero el tipo del pueblo limítrofe con Jujuy, Sí, el sí, bagallero... ese. Y el puerto... Ahí están todos los bagalleros de este país. ¿Quién se dejó? ¿Te acordás del caso de la aduana paralela? Sí, o sea, los bagalleros, los que no saben votar son los del interior, los bagalleros son los del interior, la plata se va por la frontera. Claro. La plata la produce Buenos no, Aires. querido. Yo- Sí, estás equivocado. Pero aparte hay una cuestión que es graciosa y que porque esto está tan naturalizado que a ver, Pero nosotros no lo podemos naturalizar, nosotros tenemos Bueno. que decir cómo son las cosas. bueno, Es así. recién estuvo Isabel Lorencevich y hablando sobre el maltrato de la tercera edad. Entonces dijo, ¿ustedes saben cómo la ONU define la vejez? No, le dijimos, bueno, ojalá que nos tomó la pregunta ahí a contrapierna, eso yo. Es una construcción social. El que discrimina de joven termina siendo autodiscriminándose cuando llega viejo. Dice, los viejos son una mierda, cuando llegas a viejo decís, cierto, son una mierda ahora. ¿Está? Entonces es una construcción de auto. Eso es lo que eso trasladalo, digamos, de alguna manera a la política, es para lo que está sucediendo ahora. Y Yo con el cristaliza, manejo tradicional del y lo que están cristaliza- haciendo con hacer, tampoco estoy de acuerdo, y digamos. cristaliza de esta manera esa idea, esa constante bombardeo de que el interior no saben, del interior Sí, sí, feudal, sí. el interior Sí, esto sí. y lo otro. Somos todos unos boludos. Cristaliza de tal manera que la misma Corte Suprema, que tiene solo 4 integrantes, suspendió dos elecciones que después una se dio
y el resultado cantó a pesar de la suspensión. Pero en uno de los votos de los magistrados de la Corte Suprema, que fue el doctor Rosenkrantz, dice, y abre la puerta a la posibilidad que la Corte, porque hubo un cierto ruido que se armó en el ambiente jurídico de los operadores, porque hay un voto de Rosenkrantz respecto del fondo de la cuestión en el caso de San Juan, cuando se le permitió presentarse Uñac, en el cual dijo lo siguiente: Hablamos de eso. las instituciones provinciales, o sea, la forma de gobierno republicana está en peligro en las provincias porque las instituciones provinciales están colonizadas por el poder político. Y usted, señor Rosenkrantz, que no se excusa de votar en las causas de Clarín habiendo sido abogado de Clarín y que tiene una línea argumental de fallos pro empresas de manera impecable, no están colonizados. Hay una visión constante y permanente que de manera capilar te bajan de Buenos Aires diciendo: vos no sabes nada, vos tenés un nivel bajo, yo puedo Sí. ver mejor que vos. Es como cuando Rivadavia, hace 200 años atrás, vendió los derechos del Cerro de la Famatina en la provincia de La Rioja, ¿no? O sea, un porteño hablando de vaca muerta, o como sucedió con un personaje interesante y pintoresco, como fue una elección a senador. Pino Solanas gana una elección. Él, como senador que tenía que representar a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, gana con un discurso en contra de las mineras en San Juan que contaminaban los glaciares. Eso es la política argentina hoy. Totalmente. Independientemente de eso, hagamos una coma, un punto y coma. Hagamos un punto y coma. En función de lo que pasó en San Juan y en Tucumán, coincidimos que la última ratio siempre es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es quien verifica la constitucionalidad o no de las normas. Uñac fue un pavo. Estaba claro que él no podía hacer. Porque dice gobernador y dice, es la fórmula. Era una solución clara y rápida. Eso, obviamente, que al oyente... También estaba claro que Mansur no podía hacer. Ahora, a mí, sinceramente, Sergio, lo conozco, estuvimos reunidos varias veces, decepcionado. Yo pensé que con Sergio podíamos construir un nuevo... Pero se hizo famoso por esto. Sí. Qué pavo, qué mirada corta. Qué mirada corta. Una de las cuestiones que estamos hablando en unos programas anteriores es el gran problema, o por lo menos los grandes presidentes de Argentina siempre han venido de provincias chicas. Roca, Menem, Kirchner, Alfonsín no era un... Alfonsín era de un pueblito de Chacomú en el que había 10.000 habitantes. Era un tipo del interior de la provincia de Buenos Aires. Era un fuera de serie. Y era un fuera de serie. Sí, pero vos te das cuenta que suelen ser los gobernadores de provincias chicas muy, muy finos con el tema de la administración. Viste como cuando dice Alfonsín, yo puedo hablar con un tipo de izquierda y con un tipo de derecha. Y sentar. Ahora, con el que no se puede hablar, con el populista. Claro. Y bueno, hoy lamentablemente hay populismo izquierda y populismo derecha. Sí, sin duda. La clara mención que vos hiciste de Patricia Bullrich como dirigente muy importante, yo creo que en esta situación ahora, la pérdida de Milei se demostró que no se puede hacer política sin estructuras, que es necesario las estructuras. Eso ya lo vio Macri cuando se los trajo a los radicales para poder llegar a ser presidente. Necesitas una mínima estructura en cada pueblo del país. Obviamente que se desinfló. Bastaron un par de elecciones para ver que es un fenómeno eminentemente mediático porque del AMBA del país eminentemente mediático, porque hasta el mismo Fantino lo dijo. Nosotros lo comenzamos a traer porque este tipo, cuando hablaba, nos subía a 8 puntos en el rating. Entonces, ¿qué empezamos a traer? No lo empezamos a pelear porque nosotros vivimos del rating,
Sí. Vivimos del minuto a minuto que nos está comiendo. Entonces lo empezamos a traer. Y eso fue el sistema de medios el que lo comenzó, lo posicionó, pero también demostró que es Puma, porque evidentemente su marca personal hubiese tenido una mejor un mejor ratio, por decirlo de alguna manera, de votos en las elecciones, en las cuales fue siempre minúsculo. El caso de Bussi en Tucumán, Bussi tenía 10 puntos en la última elección y ahora sacó 7. Así es, sí. Y eso que Bussi representa una franja del electorado tucumano con el electorado conservador. Guarda, si hay un electorado conservador, el tucumano. Claro. Terrible. Igual que el salteño, o sea, vos te representás, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Más allá de que, en lo personal, creo que nuestra sociedad es conservadora. Y lo único que se pueden dar el lujo de ser progresistas son los porteños. Claro. por el nivel de ingresos que tienen. A ver, ¿qué quiere el tipo del interior? Mira, flaco. Y a mí, yo por lo menos llego a fin de mes. No me saque esa certeza. No saques esa certeza. Por favor, no me jodas con eso. Ni siquiera te está pidiendo mejorar su condición. Porque hoy el tipo que labura solo para llegar a fin de mes, no tiene posibilidad de vacaciones, no tiene posibilidad de divertirse, no tiene... Y un esclavo es peor que un esclavo. Porque al esclavo por lo menos le tenías que dar de comer. Todo, pero sí, es El peor. paso de la esclavitud al capitalismo lo explicó Marx. Miren, la esclavitud no solo termina por los buenos sentimientos, sino que hubo detrás una situación económica en la cual es insostenible y es anticapitalista la esclavitud, porque vos lo tenés que tener encima, lo tenés que dar de comer. En cambio, Hacerte cargo de todo. hacerte cargo de todo. Salud, comida, que es lo más caro. En una empresa, el tipo que viene 8 horas es un fusible, puede venir él, puede venir el hermano, puede venir otro, el vecino, y no importa, digamos. Entonces, obviamente que estamos en una situación peor, digamos, que la esclavitud. Claudio, está en nosotros, nuestra generación, empezar a revertir esto. Claro. Ahora, en la sociedad tiene que comprender, porque no es lo mismo entender que comprender. La comprensión es la internalización de hechos, de la realidad, que es totalmente diferente y hay que trabajar en eso. Y vos actuás y tenés y vos vas a actuar de consumo, digamos. O sea, si vos lo comprendés, vos te sale. Si lo comprendés, pero si lo entendés, si lo tenés internalizado, todo te va a ir llevando hacia ese objetivo que vos ves. Bueno, esa es una responsabilidad de generación nuestra de empezar a cambiar, de hacer que la gente comprenda los hechos de la realidad. Ahora, estos son procesos históricos. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Con el todo es nomás, vos no resolviste el problema de violencia de género. Exactamente. Es más, generaste capaz una complicación en la educación de los chicos porque reciben todo, indicaciones contradictorias en todo tiempo. En todo tiempo. Bueno, todo eso que te digo, que son procesos históricos, los cambios, en algún momento tenés que empezar. En algún momento. No puede ser que nosotros tengamos en este país problemas de bajo peso, de talla, con los chicos. De nutrición creo que no. Lo único que tenemos que hacer es enseñar a comer a la gente. Si acá es gracioso esto. La gente va a la verdulería y compra palta o mango y acá se pudren los mangos y la palta en el árbol. Bueno, todas esas cosas tenés que cambiar. Ahora, lleva un tiempo, por supuesto. Yo soy un convencido que la gente tiene que aprender a comer así como sabe sumar y restar, dividir y multiplicar, sí. Leer. Tiene que ir internalizado, tiene que ser innato. Vaya, yo tengo un gurí de 6 años que medianamente ya tiene esto es saludable, esto no es saludable, esto tal cosa, pero le encaja coca como loco también. Bueno, mi hijo, deja de hablar de saludable, le digo si después. Yo creo que recién ahora están comenzando algún tipo de iniciativas acá en Misiones respecto de prohibir
lo que se llama la comida chatarra en los kioscos escolares. Bueno, ya está con los kioscos saludables y todo ese tipo. Sí. Viene, pero ya de ser, digamos, una iniciativa directamente una prohibición, porque prácticamente que vos le vendas bebidas azucaradas y comida con mucha grasa, es como que lo único que te falta es venderle cigarrillos. Sí, 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 ya está. Armar un kiosco y venderle pucho, porque si te está vendiendo eso, no es algo inocente. Sí, sí, O sea, sí. las bebidas azucaradas no es algo inocente, Estoy de está acuerdo. metiendo azúcar. Y bueno, eso después vos ves en la salud pública, que vos vas a tener problemas de salud pública y vas a tener mayor costo económico respecto de ese tema. Estoy de acuerdo. Pero bueno, interesante, digamos, el panorama como se va, por lo menos como se va armando. Me parece que lo bueno de las charlas, es tratar de que lo que uno comprende, No es interesante, Claudio, para mí es preocupante. bueno, Porque lo que se tiene que hacer, vas a necesitar de una hiperlegitimidad. bueno, la Si reta, vos en la primera vuelta La Reta lo llegás dijo. con el 25%, 28%, que la primera vuelta es la que vale, la segunda te tienen que votar por descarte. Sí, es la primera la que vale. sí, Vas a llegar deslegitimado. ¿Cómo vas a construir legitimidad donde de lo que vos te podías aprender para construir está todo destrozado? Como Néstor con los derechos humanos. vale. Construyó legitimidad desde ahí, con el 22% el tipo. Lo construyó ahí. Bueno, ahora, ¿quién te relegitima a vos en un escenario similar al de 2003? A ver, Vas a explícame. tener que gestionar. Porque la primera legitimidad que tenés son los famosos 100 días de gobierno, te los dan los votos que vos sacaste. Acá no lo vas a tener, porque vos ya vas a quedar marcado con los votos que sacaste en las PASO. Pues yo estoy preocupado, no es joda esto, no es. Vos vas a quedar, el dirigente de las PASO, si no saca una importante capacidad de votos y después no aumenta, va a quedar marcado con lo que sacó en las PASO. No importa después si gana en el balotaje, 2 elecciones después. Pero cualquier político tiene la legitimidad de los primeros 100 días que se lo dan los votos. Después se le agota eso y su legitimidad Claudio. es la gestión. No, y ahora ya no la va a tener. Tenía. Ahora no la va a tener. Desapareció los 100 días. La gente se cansó de los 100 días, porque con los 100 días llevamos hace 15 años, hermano. Hace 10 años no crece el país, cada vez ganamos menos. 140 o 150% de inflación interanual, si vos tomás en cuenta la inflación del mes pasado. No, se terminó. No tenés más 100 días. Ese yo creo que es el gran legado. A mí me parece que el gran legado negativo de Cristina Kirchner no me parece que va tanto por cierta crispación y cierta grieta, que me parece que se termina yendo eso en definitiva. Yo creo que el gran problema, y esto te vuelvo a repetir, te lo habíamos citado, es algo que dice inclusive Cristina citó, que es Matías Culfas cuando publicó en su libro los tres kirchnerismos, antes de ser ministro de Producción de Alberto Fernández, después se termina yendo en una de las primeras crisis ministeriales que hubo, y él deja planteado esta cuestión. Lo mismo lo dice Guillermo Moreno en sus múltiples intervenciones mediáticas, donde refiere que hubo una economía macro, con indicadores macros más o menos armados, hasta el primer gobierno de Cristina. Recordemos que el primer ministro de Economía de Cristina fue Lustó, 125. Después de ahí vino Kicillof. Y la economía fue completamente distinta, y para explicarle a la gente, ellos tomaron una decisión de incentivar el consumo, olvidándose de incentivar eventualmente la oferta. El problema que vos tenés es después, tuviste los tarifazos de Macri que no te llevaron a nada, y los problemas que tenés ahora con este gobierno, y que eventualmente se podrían llegar a salvar con esto que dijimos del gasoducto, que permitiría bajar el costo argentino. Hoy el costo argentino en tema de trabajadores es baratísimo, porque la calidad es baratísimo, pero hay problema de energía. El problema es que ese ingreso de divisa, que se va a dar como consecuencia de la terminación de la sequía
y como consecuencia de la terminación del gasoducto Altos Quilmes para poder exportar, ¿qué me garantiza a mí que quede acá y no siga Bueno, obviamente que y ni no se siquiera siga yendo del país? Bueno. ¿Me explico o no? cuando hubo una de estas, Por eso esto, cuando hubo el la salto, macroeconomía es la que tenéis que cambiar. Bueno. Tenemos que ir evidentemente a una economía de mercado. a lo loco. que te quería decir era Tenemos que tener un mercado de capitales importante, como en cualquier país del mundo, donde el empresario se pueda financiar vendiendo acciones. Tenemos que empezar a probar eso. Con esto, con esta fórmula, la venimos probando hace mucho tiempo y nos va mal, cada vez estamos peor. sí. Cada vez Como más vos pobreza, dijiste, cada vez más desempleo, cada como vez más vos gente dijiste, marginal. desde el 2010 la economía argentina no No, no crece. En el 2008, yo creo que con las crisis subprime, Con las crisis subprime, sí, ahí desde comenzó, ahí pero bueno, fuimos para atrás, después pudimos volver un poquito, pero venimos cada vez. el desempeño económico, y eso vos lo ves en esta inflación, porque la inflación es tu consecuencia de que vos no tenés ingreso. Más allá que yo soy un convencido, que el problema de la Argentina no es económico, es financiero. Bueno, Tenemos que tocar la ley de identidad financiera. No puede ser que el 70 al 80% de los créditos con capacidad que tienen los bancos para entregar sea para el consumo. una ley de identidad financiera que viene de la época de la dictadura. Pero sí, pará. A ver, ¿quién cambió esto? No cambió nadie. Son vacas sagradas. ¿Dónde están estos muchachos del país del Lamba que son tan vivos y la tienen tan clara? ¿Alguien habló de esto? ¿Quieren realmente desarrollar este país? ¿O lo único que les interesa es su puerto, ahí Pero pará un poco, dejate de joder. el mercachifle del puerto. Hay un. Pero sí, Es como dijo Belgrano, esto lo único que le interesa es comprar por 2 y vender por 4. pero sí, estoy de acuerdo. Nadie te dice cómo va a hacer esto. Ahora, los boludos del interior, los cabecitas negras, sí la vemos. Entonces que gobierne un boludo del interior. Que gobierne un cabecita negra y empecemos a resolver estas cuestiones. ¿Qué querés? No estoy en contra, ni me enojo. Ahora, pero le vamos a tener que hacer entender estas cosas. Para eso vamos a tener nuestro senador y nuestro diputado nacional para que vayan y discutan estas cuestiones y que se coparticipen todas las leyes nacionales que se votaron. Que cada vez que hay un conflicto, coparticipan un porcentaje chiquitito y el resto le sigue quedando a ellos. Muchachos, no se olviden que en los 90 transferimos todas las provincias sin los recursos. Los servicios que se transfirieron. Todo. Y recordemos también al oyente que cuando se transfirieron recursos a la ciudad de Buenos Aires, pasó lo que pasó, digamos. Macri le transfiere la policía a la ciudad de Buenos Aires y con ello le transfiere sí los recursos, Sí. cuestión que después se los quita Alberto Fernández, se los pasa ¿a dónde? A la provincia del A su Chaco. único No, se lo pasa a la interés. provincia de Buenos Aires. Que es el único Se lo interés pasa a la que provincia de ellos Buenos tienen. Aires porque hecho histórico, la policía de la provincia de Buenos Aires le rodeó la manzana de la residencia de Olivos. Guarda si no hubiese, que capaz que hubiese estado lindo lo que planteaba Rocha en aquel momento en su estrategia política. ¿no? Dardo Rocha, que fue el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Saquemos la capital del Buenos Aires. puerto y llevemos a La Plata, porque él armó La Plata con esa idea. El arma La Plata, eso lo cuenta Alconadamun en la ciudad de las ranas. ¿Ah, sí? Sí, eso lo cuenta Alconadamun en la ciudad de las ranas, que es el platense. Y dice que la idea era, bueno, él quería armar esa ciudad de La Plata como la famosa Argirópolis de Sarmiento, digamos, como la capital, y dejarlo, digamos, a la ciudad de Buenos Aires como una especie de ciudad-estado. Porque lo que pasó con la reforma del 94 y después con lo que sucedió, digamos, con un largo proceso que llevó mucho tiempo, fue algo que vos comentaste de entrada y que los norteamericanos en su diseño institucional lo respetaron siempre y hasta la fecha. Ellos, los norteamericanos, tenían mucha disparidad en sus 13 colonias. Había una colonia muy chiquitita, un estado, que era Rhode Island, que Rhode Island será la mitad de la provincia de Misiones y tendrá 500.000 habitantes. Después tenés el estado de Nueva York
Y hoy, cuando se fue agrandando los Estados Unidos, tenés, Sí. tenés Texas, tenés California, que son estados con superficie muy grande, con mucha población, Por eso te y sigue que te llegando a devuelvan. presidente Entonces, un tipo como Clinton, que viene de un estado como Arkansas, que es Bueno. una cosita chica. entonces ellos dijeron, ante esa disparidad, Si nosotros seguimos así, van a ser solo porteños, bueno. del país el AMBA, lo que van a gobernar este país. exactamente, bueno, entonces, ante esa disparidad dijeron, no, ante esa disparidad, para que haya igualdad, tenemos que crear determinados mecanismos en el cual un tipo que tenga mucha mayor cantidad de votos no se imponga al que tenga menos votos. Entonces, por eso crean el colegio electoral. Así es. Nosotros sacamos el colegio electoral, Sí, pero que no solamente en sacamos esa se equivocó Alfonsín. no solamente lamentablemente. sacamos el colegio electoral, no solo se saca el colegio electoral, sino que también se le reconoce autoridad política a la ciudad de Buenos Aires. Se rompe, Autonomía. se rompe, Sí. porque el proceso de organización nacional termina recién, en 1881, cuando Roca, con toda la élite del interior, lo que hacen es toman Buenos Aires, le quitan el poder político a Buenos Aires, la desmembran de su interior, digamos, que es la provincia de Buenos Aires, y designa al presidente de la nación, el intendente, y después crea un cuerpo de policía federal que le daba la seguridad. Entonces el presidente de la nación era el jefe político también de la ciudad de Buenos Aires, porque manejaba al intendente y manejaba a la policía. Hoy el Los tipos presidente que de la viven en nación es Washington, huésped. Los tipos que viven en Washington votan. No votan. Explica eso. Entonces hoy el presidente de la nación es un huésped de las autoridades porteñas. Si no, nos explica lo que le pasó a Cristina Kirchner, que un tipo llegó a ponerle una pistola en la cabeza. Porque no controlas el territorio. Entonces, el presidente que gane las elecciones tiene que ser un porteño, porque a su vez tiene que ser el jefe político de la ciudad, y vamos a estar destinados a que sea siempre un porteño presidente, porque es una ciudad de 3 millones de habitantes, con un peso económico, y no puede llegar, Tenemos supongamos, posibilidad de volver al 94 para que no se cometa el error no. Tenemos que avanzar. vamos a ver cómo Ahora, ¿cómo esta, avanzamos? vamos a ver cómo esta en un- distorsión en los años se va a ir desarrollando. ¿Cómo avanzamos en un país como el nuestro, hiperpresidencialista, con crisis económica recurrente o financiera recurrente? Claro. Vamos a un sistema parlamentario, porque evidentemente volver a poner colegio electoral, no, vamos a un sistema parlamentario. Entonces, si hay una crisis política, en el Parlamento se decide, se arma un gobierno. Buena discusión. Pero por supuesto, que es Buena lo que discusión, tenemos que empezar a discutir hoy. Pero recomiendo la lectura de un libro de un politólogo italiano que se llama Giovanni Sartori, que habla de ingeniería constitucional, preguntándose el italiano por qué la inestabilidad de los gobiernos italianos contra la estabilidad de los gobiernos parlamentarios, inglés o alemán, por ejemplo. Entonces, no toca el sistema francés, que es un sistema semi-híbrido, digamos, ¿no? Y habla, dice, es el sistema electoral. ¿Vos vas a un sistema parlamentario? Perfecto, tenés que armar un sistema electoral de amplias mayorías, de representación uninominal, y el que gane un territorio se lleva el representante de ese territorio. Entonces vas a tener un sistema bipartidista. Porque si vos ya tenés de por sí una sociedad que está fragmentada. Si esa sociedad fragmentada con el voto proporcional la fragmentás, lo que vas a tener es esta inestabilidad política, porque vas a tener Siempre. 50 partidos que no se van a poner de acuerdo y no van a poder formar un gobierno. A pesar de todo eso, fíjate lo que pasa, por ejemplo, actualmente en España, donde los dos partidos mayoritarios que llevaron adelante la transición, muy polarizados ideológicamente, pero el Partido Socialista, que gobernó mucho, y después con la alternancia con el Partido Popular, hoy está atomizado en 4 o 5 partidos, y eso genera mucho ruido, Bueno, digamos. esto es un problema global y se profundizó después de la pandemia. Sí. A ver, Todavía es me muy acuerdo que en pronto, sí. todavía es muy pronto para que hagamos un análisis de lo que nos dejó la pandemia, pero sin duda que uno puede ver. Yo creo que parte de ahí, más allá de las crisis políticas, la guerra es la pospandemia, la guerra Ucrania con Rusia. En la pospandemia, la prepotencia, entender determinadas Aparte esa cosas. guerra híbrida, Rusia jamás le declaró la guerra a Ucrania. No, la invadió nomás. La invadió. Porque, a ver, todo fue cambiando.
Antes sí declaraba la guerra, había un lugar neutral, hablábamos para ver si nos íbamos. No, acá No, no. acá, chao. Nos estamos matando, pero nadie se da Sí, cuenta. sí, sí. No pasa No absolutamente pasa nada. absolutamente nada. La verdad que queda. La otra vez salió. Tengo un amigo que vive en Australia. Se fue hace unos meses. Y me hace un comentario de cómo era vivir en Australia. Obviamente, todo ok. Pero también me empieza a contar un poco el lado B y me dice, mira, la verdad que este país es tan aburrido que acá la gente se droga. Porque acá tenés todo solucionado. De tanta La gente estabilidad. no ve absolutamente ni una perspectiva y tienen un serio problema de consumo, digamos, no problemático, pero sí un consumo de adicciones. No es que salen a matarte para comprar droga. Pero sí tienen una sociedad que funciona tan bien y que eso genera una cierta apatía. No está pasando en Argentina. Este país es un país divertido y como es un país divertido... Con los mismos problemas. Con los mismos problemas, pero por lo menos podés pasar una hora charlando como ahora, contando quizás los mismos ¿Una problemas. hora pasó? Pasó No una te puedo hora, creer. pasó una hora. Por eso te digo que nos tenemos que ir despidiendo, Sí, muchísimas despidiéndonos para volver a vernos el lunes, sí, en La Voz del Defensor. Así que de vuelta con Alberto, con Patricia, el lunes de 8 a 10. Y si continuamos, probablemente en la semana, veremos, porque también hay unos viajes a Buenos Aires planificados, pero muy probablemente entonces la semana subsiguiente estaríamos de vuelta con los saberes del pueblo. Fernando Urizar, dirigente político misionero, ex candidato a intendente, que supo, digamos, con pocos recursos, con 2 o 3 videos de TikTok, colocarse en la discusión política. Un dirigente, no vamos a decir joven, sino que un dirigente con una edad justa para seguir haciendo política. Y nosotros vamos a seguir haciendo radio como dijimos el lunes. Nos estamos despidiendo. Buen fin de semana. Gracias, Fernando, por haber venido. Gracias a vos, Claudio. Y buen fin de a todos. Saluda y a toda la nos audiencia. vemos, Buen fin de semana. y nos vemos el lunes. Gracias, hermano. Dale.